Hoy, en un paseo por, visitamos el Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid. Desde piezas naturales, conservadas en diferentes técnicas, la típica metida en una vasija, con formol o con alcohol, hasta luego otras que son artificiales, que están hechas en cera, que están hechas en madera. Situado en la Facultad de Medicina, nos muestra cómo ha cambiado la forma de representar la anatomía para utilizarla en la docencia. Este esqueleto está en un armario, el armario se cerraba, tiene ruedas y entonces los bedeles lo iban transportando a la clase que se necesitase exponer el esqueleto. Cerca de 9.000 piezas conforman su colección de anatomía comparada en la que podemos ver todo tipo de vertebrados. Hay un esqueleto también de león, más allá tenemos uno de canguro, hay algunos esqueletos de primates como un lemur de estos de cola aniñada, un gibón. Anécdotas, curiosidades e incluso una farmacia de los años 30 componen este museo que dio sus primeros pasos en el siglo XIX. Un feto bicéfalo. Estos son inviables en el 99,9% de los casos. Pocos han sobrevivido. Y entonces la familia pues lo conservó de esta forma, metido en esa vasija, en formol, y se lo iban pasando de generación en generación. Todo esto y mucho más hoy en un paseo por Castilla y León. ¡Comenzamos! Y comenzamos nuestro paseo por el Museo Anatómico de la Universidad de Valladolid, donde tenemos mucho por descubrir, y para contárnoslo todo está con nosotros Juan Francisco Pastor. Muy buenas. Buenos días. Bueno, desde luego una increíble colección la que tenéis en este museo que se puede visitar, está abierto al público, y cuéntanos qué vamos a encontrar si venimos a visitarlo. Bueno, este es un museo que sus orígenes son piezas que se utilizaban para la docencia. Desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, había que tener piezas de anatomía humana para los estudiantes en aquel entonces solamente pues, a los de medicina. Y entonces podemos encontrarnos desde piezas naturales conservadas en diferentes técnicas, la típica metida en una vasija con formol o con alcohol, hasta luego otras que son artificiales, que están hechas en cera, que están hechas en madera, en cartón piedra, etcétera, diferentes métodos de representación del cuerpo humano. Pero, ¿cuántas piezas vamos a encontrar aquí? Porque, como dices, hay de diferentes técnicas, pero ¿de cuántas piezas sería la colección? Vamos a ver, la colección, el número total de piezas, no lo tenemos exactamente ni contabilizado. Tenemos contabilizadas las piezas por secciones. Por ejemplo, piezas artificiales de cera, pues hay 114. Piezas de escayola, hay unas 120. Piezas de osteología animal, hay cerca de 9.000 piezas. Luego hay instrumentos, aparatos, es decir, tendríamos que tener un catálogo general y un inventario general de todas las piezas que a día de hoy y exactamente no lo tenemos actualizado. ¿Y de dónde salen todas las piezas que podemos ver en este museo? Bueno, las piezas artificiales y las piezas naturales que se emplean para los alumnos, esas piezas, pues en el caso de las naturales, son donaciones que se hacen a la Facultad de Medicina, como se ha hecho durante toda la vida, y algunas de ellas se destinan a la conservación, se meten en una vasija o se hacen otras técnicas que se pueden mantener al aire, como la plastinación o la parafinación, y esa sería la forma de conservarlas. Luego hay otras artificiales que la mayoría de ellas son compradas a lo largo de los años. Hay piezas, por ejemplo, como las que tenemos en este lado, que son piezas de cera, son piezas que vienen de una casa francesa, la Casa Tramont, que empezó a funcionar a mediados del siglo XIX hasta los años 20. Y son piezas en las cuales lo que se ponía el esqueleto es hueso natural y sobre él se iba aplicando la cera. De este tipo de piezas tenemos la colección prácticamente completa. Realmente son piezas muy realistas, porque según podemos ver por aquí incluso tienen pelo, ¿verdad? Exactamente, aquí intervenían por una parte el anatomista, que era el que hacía la disección, y por otra parte estaba el escultor anatómico,
que es el que, digamos, que le daba el realismo y era fiel a cómo era ese cadáver. Es decir, si tenía barba, de 2 días se lo ponía, si tenía pelo, si era un hombre, una mujer, es decir, hacía todos los detalles. ¿Para qué se utilizaban realmente estas muestras que vemos aquí? Porque desde luego el principal objetivo entiendo que es que los estudiantes puedan conocer mejor el cuerpo humano y esa anatomía. Sí, estas piezas y en aquel tiempo eran tan reales porque era cuando estaba comenzándose a emplear el formol, es decir, una pieza cadavérica diseccionada no se podía conservar muchos días. Entonces se necesitaban tener piezas artificiales que perduraran en el tiempo. De hecho, estas que son de finales del 19, pues como veis las tenemos ahora. Y entonces estas reproducciones eran para que los estudiantes sacárselas, que las vieran, sobre todo de la mano del catedrático, de los profesores que en ese momento enseñaban la asignatura, pero era para que, digamos, que fueran perdurables en el tiempo. Realmente, si venimos a visitar este museo, nosotros también vamos a conocer mucho mejor cómo es el cuerpo humano desde dentro, como por ejemplo con piezas como esta, ¿verdad? Sí, esta a mí me parece una pieza de una belleza excepcional. Es un torso de una mujer, la cual se ha diseccionado toda la cabeza, el cuello, toda la parte del tórax, la parte derecha del tórax, y entonces podemos ver vasos, nervios, glándulas. La pieza, con ese realismo que le daban, tiene pelo. El pelo es pelo natural, puesto que se ha comprobado con estudios de microscopía electrónica que es pelo natural. Hasta ahora no hemos visto piezas naturales, pero justamente a nuestra espalda podemos ver piezas naturales. Cuéntanos qué diferencia hay respecto a las que acabamos de ver. Sí, bueno, las piezas artificiales que hemos visto antes, hechas en cera, lo único que tenían de natural es el hueso, la estructura ósea. Estas que tenemos aquí, bueno, pues están hechas con una técnica que se llama de plastinación, que consiste en deshidratar la pieza, quitarla el agua que tiene el tejido e infiltrarla con unas siliconas especiales. Al infiltrar con esas siliconas especiales lo que se hace es que la pieza después, cuando está seca, se puede colocar encima de una mesa y ya ni mancha, ni rezuma nada, ni huele a nada, es decir, es ya más parecido a un plástico, pero son piezas naturales. Vemos partes de la cabeza, pero también vemos otras partes del cuerpo, ¿verdad? Claro, se puede hacer con cualquier parte del cuerpo, incluso con cuerpos enteros. Es decir, tenemos ahí manos o pies, o en la vitrina que tenemos ahí al otro lado, a la derecha, vemos cortes, rodajas, como podemos ver, como puede ver el médico, el radiólogo, cuando hace una resonancia magnética o un TAC. Estamos viendo secciones reales. A la hora del estudio, ¿qué se utiliza más? ¿Las piezas artificiales o las naturales? Indistintamente, porque el alumno, digamos que tiene un proceso de aprendizaje. Entonces, al principio tiene que ir de lo más sencillo a más complejo. Más sencillo son piezas artificiales que actualmente ya no se emplean estas piezas de cera, ahora ya se emplean piezas de plástico con mucho realismo, pero son piezas de plástico. Cuando el alumno ha visto ya, vamos a decir, por ejemplo, el cuello, lo ha visto en una pieza de plástico, de estas que son desmontables, bueno, pues después ellos pasan a ver disecciones, es decir, cadáveres que han sido previamente diseccionados y ellos comprueban en ese cadáver todo lo que se les ha enseñado previamente, tanto en las clases teóricas como en las clases prácticas con modelos artificiales. Realmente en este museo también vamos a poder comprobar cómo ha ido evolucionando la anatomía a lo largo de los años, ¿verdad? Efectivamente, puesto que hay muchas técnicas nuevas que le han dado, digamos, que viveza a la anatomía. Y luego también pasa otra cosa, que la tecnología médica, como puede ser el advenimiento de los TAC, de la resonancia, de la ecografía, de la endoscopia, hace que haya cobrado mucho más protagonismo la anatomía. Es decir, la anatomía es la misma, lo que va a cambiar es la forma que tenemos de verla. Antes a nadie se le ocurría cortar a un señor porque a un paciente tú no le ibas a haber cortado, a no ser que fueses un forense, pero ahora ya no.
ahora ya el médico puede verte en una sección sagital, horizontal, y estás vivo. Y hablando de piezas de cera, hay algunas que tienen anécdotas muy curiosas detrás, como la que tenemos precisamente aquí, ¿verdad, Juan Francisco? Sí, esta es una de las piezas de cera, y bueno, pues esta pieza específicamente es la que se conocía a lo largo del tiempo como la percha de don Salvino. ¿Por qué? En un momento dado vino a visitar Valladolid y visitó el Museo Anatómico la reina Victoria, y entonces don Salvino, que estaba atento a esa visita, pues se acordó que en el museo pues estaba esta pieza. Es una pieza que se ve la parte del retroperitoneo, genitales externos de un varón, y entonces él rápidamente subió las escaleras por delante de toda la comitiva. En aquellos tiempos se llevaba sombrero, se llevaba un bombín, y cuando llegó arriba pues se quitó rápidamente el sombrero, lo tiró con tal pericia que le colgó encima del pene erecto de la pieza, y para que no lo viera la reina, le resultaba indecoroso. Consiguió al menos su objetivo, Eso que es ocultar lo que quería ocultar, pero si seguimos avanzando en este museo vamos a encontrar, bueno, pues la pieza que ha sustituido a estas de cera, un hombre clásico, ¿verdad? Eso es. Estas piezas, la cera era muy difícil de trabajar, eran muy caras, y entonces empezaron a fabricar este tipo de piezas que son de lo que ahora se llama papier maché o cartón piedra, con lo que hacían antes muñecas. Y entonces este tipo de modelos que les tenemos, bueno, puede ser un cuerpo entero, pero también hay partes, hay otras partes aumentadas de tamaño y se desmontan totalmente, y entonces estas piezas sustituyeron a las piezas de cera. Desde luego es una pieza que llama mucho la atención cuando la gente viene a visitar este museo, y de hecho por eso tuvisteis también que cubrirla. Sí, y además al ser desmontable, bueno, pues para evitar que no desapareciera alguna zona. Bueno, además, si seguimos avanzando por esta zona vamos a encontrar el típico esqueleto, ¿no?, que todos tenemos en nuestra mente. Este esqueleto ha ido recorriendo las clases de medicina en esta facultad, ¿verdad? Claro, este esqueleto está en un armario, el armario se cerraba, tiene ruedas, y entonces los bedeles lo iban transportando a la clase que se necesitase exponer el esqueleto. Estos esqueletos pues se compraban, se adquirían también en una casa francesa, y los franceses traían los esqueletos desde la India, o sea, traían los cuerpos desde la India, y ellos en las afueras de la ciudad de París, allí tenían unas factorías en las cuales esqueletizaban el cuerpo, obtenían los huesos y después montaban el esqueleto. ¿Qué pasó a lo largo del tiempo? Pues que las facultades de medicina, bueno, pues lo que querían era tener esqueletos, un esqueleto humano, de hombre o de mujer, pero luego ya empezaron también a tener demanda de los institutos antropológicos y de otros sitios, y entonces a lo mejor pues querían también pues un esqueleto de un niño o de una niña o de un joven, de un adolescente, y como los franceses los esqueletos los traían de la India, pues se empezaron a dar cuenta de que cada vez que pedían un esqueleto, y además con una edad y un sexo conocido, enseguida tenían el esqueleto. Hubo unos australianos que indagaron sobre esto y se dieron cuenta que es que lo que pasaba en la India es que Se mataba a las personas, había ¿no? mafias que mataban a las personas con las características que se había pedido del esqueleto, y por eso se obtenían los esqueletos tan rápidamente. Claro, esto se cortó de raíz y actualmente está prohibido importar esqueletos, por ejemplo, de la India. Con razón, después de lo que ocurrió. Pero, Juan Francisco, sí que es cierto que a mí me gustaría hablar, bueno, pues también de cosas curiosas que vamos a poder encontrar en este museo. Quizás una de las cosas que más llama la atención cuando lo visitamos es esta imagen, este feto de 2 cabezas que os fue donado, pero que realmente, ¿cuántos años tiene? Bueno, pues está fechado, la cesárea se realizó en 1883, y tal y como se ve ahí, en esa vasija, en esa silla,
es un feto a término de una niña con 2 cabezas, un feto bicéfalo. Estos son inviables en el 99,9% de los casos, pocos han sobrevivido. Y entonces la familia pues lo conservó de esta forma, metido en esa vasija, en formol, y se lo iban pasando de generación en generación. Claro, aquí llegó pues en los años 70. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor les llegó ya a una generación que digamos que eran un poco más normales que los otros y dijeron, esto no puede estar en casa, vamos a llevarlo a algún sitio que tenga por lo menos una custodia y que tenga otro interés que no tenerlo en una casa. Y es de esta manera como os lo donan y llega aquí a este museo anatómico. Exactamente como se ve ahí. Realmente es una historia un tanto macabra, pero que sí que llama la atención, ¿no?, ver esta imagen aquí. Sí, porque antes era más habitual guardar en las casas tanto productos abortivos como partes que se habían quitado de un cuerpo, igual que las piedras de la vesícula, el apéndice que te habían quitado. Hay mucha gente que lo tiene guardado. ¿Y de qué manera va evolucionando la forma en la que se conservan pues, fetos u otro tipo de miembros? Porque aquí vemos que se conserva en formol. No sé si hay más maneras de conservar. Sí. Dependiendo de lo que quieras ver, si lo que quieres ver es la fisionomía externa o quieres ver el interior, haces primero una disección y luego lo conservas en líquido, en húmedo que puede ser pues formol, alcohol o también otro tipo de líquidos conservantes que lo que van a hacer es hacer que los tejidos se hagan transparentes. Hay una técnica que se llama de diafanización o transparentación que consiste en deshidratar los tejidos y ver a través de ellos. Esto es una técnica que se emplea, por ejemplo, para ver cómo discurren los vasos en la piel o cómo son las extremidades o el esqueleto de un feto, donde empiezan a formarse los núcleos de osificación. O en un hueso, por ejemplo, también se puede transparentar para ver unas líneas que hay en el interior de los huesos y es como la estructura que le da resistencia al hueso. Todo esto sería con el objetivo de estudiar partes de nuestro cuerpo, Efectivamente, ¿verdad? de ver más allá de lo que podemos ver en superficie. Aquí podríamos ver una extremidad superior, una extremidad inferior. La piel de la cara, esto sería la cabeza de un fémur, en donde si lo vemos muy de cerca veremos que tiene como unas líneas, es decir, unas líneas similares al enrejado que tiene, por ejemplo, una grúa. Una grúa tiene una serie de arbotantes, de uniones que a veces pensamos pero no son caprichosos, es decir, el ingeniero lo ha diseñado así y tienen que estar en esa posición para dar mayor resistencia a la grúa. En nuestros huesos pasa lo mismo. Juan Francisco, ¿y cuántos años podrían aguantar estas partes de nuestro cuerpo conservadas tal y como las vemos? Pues pueden pasar muchos años más. De todas maneras, fijaros, estas piezas que tenemos aquí, pues aquí lo tenéis, curso de 1913 a 1914. Es decir, más de 100 años lleva conservada ya tienen esta parte más de 100 años del cuerpo. Bueno, desde luego es curioso, cuanto menos muchas veces no sabemos la manera que hay de conservar ciertas partes de nuestro cuerpo o la manera que hay de que los profesionales puedan estudiarlo, y esta desde luego es una de ellas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, Juan Francisco, pues si te parece, continuamos con nuestro recorrido por este museo, porque aún nos queda mucho por descubrir. Y hasta ahora hemos hablado de anatomía humana, pero en este museo anatómico también vamos a encontrar una amplia colección de anatomía comparada, y es que desde luego son muchos los animales que vamos a poder ver aquí, ¿verdad, Juan Francisco? Sí, hay una sección en el museo que parte de ella está expuesta y la gran mayoría está guardada porque es una colección sobre todo de investigación. Tenemos cráneos y esqueletos de cualquier vertebrado que uno se imagine, de peces, de anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y bueno, la colección actualmente pues es la más numerosa que hay aquí en España. Estamos cercanos, estamos llegando ya a los 9.000 ejemplares. Se dice pronto, y es que desde luego vamos a poder ver esqueletos, vamos a poder ver piezas
que nos van a llamar la atención, como por ejemplo esta jirafa, que aunque la veamos tan grande, tan solo tenía 1 año y medio, ¿verdad? Efectivamente, esto es una jirafa, un bebé de jirafa. Si tuviéramos un adulto, subiría más allá del techo. Sí. También podemos ver un león entre los animales más grandes que vamos a poder ver en esta colección, ¿verdad? Sí, hay un esqueleto también de león, más allá tenemos uno de canguro, hay algunos esqueletos de primates, como un lemur de estos de cola aniñada, un gibón, una gacela, mono verde, ardilla, coipú. Es decir, hay un poquito una representación de los diferentes vertebrados, aunque lo que tenemos en las vitrinas es, digamos, que la punta del iceberg, es decir, no hay comparación con lo que está guardado y que es lo que vienen a consultar sobre todo biólogos, paleontólogos, son los que más, tanto de España como del extranjero. Hay grupos, por ejemplo, de Estados Unidos que cada 2 años vienen y están aquí aproximadamente un mes, se vienen 20 días, 30 días. A investigar. Y están investigando sobre estas colecciones. Y grupos aquí en España, pues cada vez hay más. Juan Francisco, a mí sí que me gustaría saber, porque hemos visto cuál sería el animal más grande que podemos ver en esta colección, que sería la jirafa, pero también tenemos el más pequeño, que sería, por ejemplo, una musaraña, ¿verdad? Sí, tenemos aquí animales ya muy pequeñitos, por ejemplo, ahí podemos observar una musaraña. Una musaraña, que muchas veces se emplea el término, estás mirando a las musarañas. Las musarañas son unos mamíferos que pertenecen al grupo de los insectívoros, no son roedores. Se parece mucho a un ratoncito, pero no tiene nada que ver con un ratón. Las musarañas son insectívoros. Y podemos ver este tipo de animales por aquí, pero si avanzamos más adelante podemos ver incluso cocodrilos. Sí, hay diferentes especies de cocodrilos. Aquí están los cocodrilos, digamos que de tamaño más pequeño, porque luego les hay más grandes. Y también la parte mejor representada de la colección, digamos que por la relación que tiene con nosotros, es la de primates. O sea, la colección de primates es bastante amplia, bastante extensa y muy bien representada de todas las especies. Todos estos cráneos de primates que estamos viendo aquí son cráneos reales, ¿verdad? Todos son reales, todos provienen de centros de recuperación, de zoológicos, de intercambios con otras universidades. Esa es la procedencia. Nosotros, cuando vienen aquí, si el animal está completo, muchas veces lo congelamos y esperamos para hacer disecciones y hacer investigación con él, y después se esqueletiza y, bueno, pues si conviene se pone en las vitrinas o queda guardado abajo en los almacenes. Para que cuando esos expertos vengan puedan investigar ver, acerca de ellos. Por aquí también vemos otros cráneos ya con otras formas, ¿verdad? Sí, porque aquí ya hay, bueno, pues abajo tenemos ahí un delfín, un manatí, estos de Florida, o un hipopótamo pigmeo. Hay una representación muy grande de aves. Hay aves de todo tipo, algunas montadas, otras solamente los cráneos. Arriba también podemos ver algunos ejemplos de peces, como un pez espada o una carpa, o el típico escalar de los acuarios. Y en la parte de abajo, bueno, pues hay reptiles, cráneos de tortugas, lagartos, iguanas. Desde luego imagino que será una de las partes del museo que más llama la atención, porque bueno, estamos acostumbrados a ver estos animales, algunos más que otros, pero no somos conscientes quizás de cómo son por dentro, ¿no? Sí, esto llama mucho la atención a los niños. Esa es la parte favorita de los más pequeños. Les atrae mucho. Y ya ni te cuento, Juan Francisco, si ven un caparazón de tortuga gigante, que imagino que eso también les impactará, ¿no? Sí, tenemos, por ejemplo, una tortuga gigante. No es de las tortugas gigantes de las Galápagos, porque estas son de unos archipiélagos que hay cerca de las Maldivas, que son bueno, tortugas de las Seychelles. Esta, podemos ver aquí el caparazón, es enorme y el esqueleto también está y está guardado. Bueno, y además una de las partes que yo creo que nadie se puede perder si viene a ver esta colección de anatomía comparada es el cráneo del primer panda que nació en España, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Sí. Preparamos ese esqueleto y le tenemos aquí. Esto sería el cráneo del primer
panda que nació aquí en España, el famoso chulín. Y así era una farmacia en los años 30. Lo cierto es que ha cambiado mucho, ¿verdad, Juan Francisco?, de lo que conocemos a día de hoy como una farmacia, ¿verdad? Por supuesto, desde el mobiliario, que por ejemplo este mobiliario es de una farmacia que nos donaron y que bueno, pues es muy llamativa, muy bonita. Y el contenido son el botamen, los productos de laboratorio que antes pues se hacían muchísimas fórmulas magistrales. No es como ahora que casi todo ya está manufacturado por empresas. Y entonces aquí pues se puede encontrar productos de laboratorio y productos de farmacia de cualquier tipo, es decir, desde trozos de momia egipcia que se empleaba desde la Edad Media hasta también, bueno, pues adormidera, el opio o venenos como el arsénico y todo tipo de plantas medicinales que se utilizaban para la farmacopea. ¿Pero esto realmente tenía un efecto sobre la gente que lo tomaba o no? Algunas sí, y de hecho han perdurado hasta nuestros tiempos. Otras no. Por ejemplo, el dar cuerno de rinoceronte o cuerno de ciervo de tal especie, eso se ha visto que no tiene ninguna base científica, pero ciertas cortezas, ciertas plantas medicinales que sí tenían un efecto. Por ejemplo, el tomar momia, pues son trozos de momias, de cuerpos humanos, que se trituraban, se hacían polvo y eso se tomaba. Eso pues terapéuticamente no tiene ningún sentido. ¿Y realmente estas medicinas son reales, las que estamos viendo aquí? Sí, todas estas que estamos viendo en estos botes que hay son todas reales. Es decir, otra cosa diferente es que sean efectivas ahora, porque muchas, claro, han pasado muchísimos años. Bueno, pues están secas, algunas estarán deterioradas, pero lo que hay en el interior son todas productos reales. ¿Y de quién son estas medicinas? Estas pertenecían a un museo de farmacia que había ya en la Facultad de Medicina. El Museo de Farmacia desapareció, dependía de la Cátedra de Farmacología, pero ahora está, digamos que ubicado en esta farmacia que fue donada al museo. Juan Francisco, hemos hablado de esta farmacia de los años 30, las hemos podido encontrar así hasta más o menos los años 50, pero también tenemos que hablar, ¿no?, pues de esos aparatos que se utilizaban antes, que han cambiado mucho respecto a lo que se utiliza a día de hoy. Sucede, por ejemplo, esto con el tema de los rayos, ¿verdad? Efectivamente, aquí en esta parte tenemos aparatos de rayos que, bueno, pues van a ser pues desde los años 20 y posteriores, y son aparatos, como vemos aquí, la ampolla donde se generaban los rayos X y otras que hay ahí, porque esto es fijo, pero hay otras que son portátiles. Estos emisores de rayos X, bueno, pues de esa época hacían una radiación de 360 grados, eran unas radiaciones que no estaban controladas, eran muy potentes y claro, esto era nocivo, esto tenía sus consecuencias. Muchos de los que trabajaban con los rayos, como pasó hasta con Marie Curie, pues tenían luego problemas de la sangre, problemas de aplasias medulares o dermatitis en la piel, es decir, muchos murieron consecuencia de estas radiaciones. Y esto ahora, bueno, pues se ha paliado en gran medida, es decir, ahora ya no se hace una radiación, digamos que tan extensa, se colima el haz de los rayos X y se hace, digamos que más corto, es decir, se tiene muchísimo más controlado que lo que eran estos aparatos. Porque este tipo de rayos X, ¿en torno a qué años se utilizaban? Pues aquí tenemos, por ejemplo, estos son de los años 20 y ahí tenemos hasta de años 30, 40. Este, por ejemplo, es un poquito más posterior, es un aparato con ruedas, como se ve ahí, y es ya de los que se llevaban por las habitaciones y por los quirófanos de los hospitales. Desde luego aquí podemos ir viendo la evolución, que por suerte a día de hoy es mucho más mayor, sí. Pero bueno, pues es interesante saber de dónde viene todo lo que tenemos hoy, porque al final forma parte de esa evolución y de esa investigación. Efectivamente, esto es la historia viva, es decir, es el patrimonio, es el objeto que muchas veces, si lo dejamos perder,
no lo vamos a recuperar, no lo vamos a volver a tener. Y siempre hay que echar una miradita atrás para poder mirar hacia adelante. Y echando esa mirada atrás, podremos disfrutar de uno de los museos más impactantes de Valladolid. El Museo Anatómico de la UVA nos espera con las puertas abiertas en la Facultad de Medicina para descubrir cómo ha cambiado la forma de representar la anatomía, sorprendernos con su colección de 9.000 vertebrados y visitar una farmacia de los años 30. Les invito a que hagan este paseo tan especial con sus propias piernas.